¿no? Entonces aquí, sí, esta es vuestra mesa. Muchas gracias. Bueno, pues nada, por fin, se ha convertido en mi tesis doctoral, que algunos ya conocéis porque estuve aquí contando, se ha convertido en un libro y además se ha reducido porque no sé si os acordáis que traje un tocho que era mucho más grande que todos estos libros juntos, que era mi tesis doctoral, pues nada, muchísimas páginas. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendía hacer con esa tesis? Era, yo soy de sociología, es mi carrera, entonces me propusieron hacer un trabajo de doctorado en el cual yo podía investigar cualquier cosa dentro de la sociedad. Y yo pensé que existía una necesidad muy grande de explicarle a la gente qué eran estos de los frikis, qué era la cultura friki, porque la gente tenía muchos estereotipos y casi todos ellos malos. Pues, uy, los frikis son esta gente rara, que hace locuras, pacoporras, por fin, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver con nosotros. O decían, sí, son unos frikis que están todo el día jugando a rol en el sótano de sus padres, son todos chicos, son gente fracasada, bueno, con muchos estereotipos muy negativos. Y sin embargo yo conocía ese mundo y veía que no solamente era mucho más normal de lo que la gente pensaba, sino que hasta que tenía algo que aportar, que no habían visto y que quizá podía ser positivo. Entonces, pues nada, hice mi investigación y entonces, bueno, tengo que decir que me han felicitado por la metodología. Yo nunca afirmo nada que sea cosa de mi cosecha. Yo no digo, uy, los frikis son geniales y maravillosos porque lo digo yo, no. Sino que yo he ido a entrevistar a gente, tanto frikis como no frikis. Uno de los más interesantes pues, fue Germán. También tengo su libro que estudié ampliamente y que quería haberlo traído para que me lo firmara, pero se me ha olvidado. Con la emoción se me ha olvidado. Y bueno, pues aparte de hacer entrevistas pues a gente del mundillo, también a frikis anónimos, digamos, a personas que simplemente estaban en el movimiento, acudir a convenciones, también entrevistar a otra parte, a las personas que no eran frikis, qué es lo que opinaban de ellos, un grupo de discusión muy interesante donde salían un montón de cosas muy locas, ¿no? También una encuesta muy grande, una encuesta que se hizo mediante internet, en la cual pues, se registraron un montón de personas, tanto frikis como no frikis, donde podíamos comparar si realmente sus actividades eran tan distintas. Y luego una de las metodologías más interesantes para mí como socióloga fue un panel online, una especie de foro, donde durante 3 meses estuvimos preguntando y volviendo a preguntar con gente que sí que estaba dentro del movimiento friki, pues de todo tipo de cosas, desde sus hábitos de compra, por ejemplo, desde su vestimenta, desde su ideología, cualquier cosa interesante, se lo preguntábamos y además al ser un contacto de todos los días, estar escribiendo, era un contacto muy fructífero y si yo algo no entendía como investigadora, lo podía volver a preguntar. Entonces han quedado las cosas muy claras. Entonces, ¿qué es lo que vais a encontrar en este libro si lo leéis? Pues sobre todo son datos y testimonios. Tenéis frases completas de las personas que han participado en el libro, de cómo ven ellos el mundo. A lo mejor os podéis sentir identificados en alguna de las frases, porque a lo mejor alguno de los que están aquí ha podido participar directa o indirectamente en la investigación, no lo sé. Y bueno, por ejemplo, no conozco a todos los opinantes de la encuesta porque tenían que ser para mí anónimos. No podía hacer un libro solamente hecho de mis amigos, eso sería bastante anticientífico, ¿no? Entonces veis los testimonios de las personas, cómo se sienten ellos, cómo se convirtieron o cómo entraron dentro de la cultura friki. Un montón de datos de personas reales contando su historia. Luego también tenéis un montón de datos históricos, es una parte que me estoy muy orgullosa de ella, estoy muy contenta de cómo llega a generarse el fenómeno friki en Estados Unidos primero y en España. Entonces tenéis un recorrido histórico desde principios del siglo XX, desde la invención del cine, de la televisión, de las revistas pulp, los primeros superhéroes, cómo aparece el manga, cómo llega Tolkien, ¿no?, en los años 50 y revoluciona el mundo de la literatura, luego pues efectivamente la Guerra de las Galaxias en el 77, ¿no? Star Trek, todas estas cosas que son importantes para que exista la cultura friki, porque si no se puede alimentar de películas, de series, de libros, no existiría, ¿no? Todos estos eventos contrastados también con eventos históricos, crisis, guerras, descubrimientos científicos, etcétera. Cómo ha influido todo esto en la cristalización de un movimiento que hoy conocemos como cultura friki en España, o geeks, ¿no?, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Y qué más cosas tenéis? Ya lo último que hemos añadido, porque la tesis salió en 2014, la original, pero hemos añadido datos más actualizados, datos económicos, ¿no? Como hasta cierto punto la cultura friki está cambiando también el mundo de la industria del entretenimiento. Entonces tenéis cifras, por ejemplo, de ventas de consolas
y de videojuegos para adultos, porque para que se pueda existir un mercado de videojuegos para adultos, primero ha tenido que haber un nicho de mercado de personas que ya siendo adultas seguían comprando videojuegos que en un principio estaban pensando para niños o para gente más joven. Pero al dar ese soporte económico, las empresas han dicho, pues vamos a vender también videojuegos para adultos, y por eso de repente tenemos, pues eso, que a Nicole Kidman anunciando cualquier cosa, o el Pokémon GO que ha salido hace ya un año y pico, pero vamos, que es relativamente joven, y como toda su publicidad, o el 99% de su publicidad, está destinada a un público adulto. Pues eso es un impacto económico de la cultura friki. También en el cine, también en la literatura, desde luego, también en la moda. Entonces tenéis un montón de datos que yo creo que son bastante interesantes sobre ello. Luego tenéis un poco pues, conclusiones más sociológicas, que bueno, yo espero que os gusten, yo amo la sociología, espero que esto os dé curiosidad, pues conclusiones sociológicas de en qué fenómeno se cimenta el fenómeno friki, la posmodernidad, la globalización, la americanización y la orientalización de las sociedades, porque todo el mundo, sea friki o no sea friki, está sometido pues, a esa influencia tanto de Estados Unidos como de Japón y ahora Corea del Sur, que está creciendo muchísimo, como tiene una influencia cultural. Y sobre eso va la tesis, que hemos intentado que sea breve, pero con gran contenido, incluso amena, con muchos gráficos, con muchas tablas, y además yo creo que no sé si la miro yo con cariño, pero es que ha salido hasta bonita, ¿no? Con esta portada de Antonio Rojo tan chula. Además, ha salido suavecita como un gatito, ¿sabes? Es verdad. Sí, su suavidad hay que recalcarla. Y bueno, pues esto básicamente es lo que vais a encontrar en la tesis. A lo mejor si alguno quiere preguntarme algo sobre esto, pues yo encantada. Lo que tenemos que, bueno, sí. primero, en primer lugar me gustaría agradeceros que hayáis venido aquí a disfrutar de reunirnos todos en este Día del Orgullo Friki. Gracias a Germán por organizar esto, una labor titánica, comparable a la muralla china, sí, por lo menos, enfrentándose a vientos y mareas y todo eso para que nos podamos juntar y charlar sobre nuestros temas. Os agradezco muchísimo que en vez de estar en el rastro disfrutando de tanto merchandising y compras y todo eso, hayáis venido a reuniros aquí con nosotros y hablar de nuestros temas. Estamos en un mundo líquido, como decía el señor Bauman, ¿no? Que todo nos empapa, todo está relacionado, y el mundo del friquismo es algo que se mete dentro de la sociedad. O sea, nosotros pensamos que no estamos influidos por la televisión y todo eso, pero sí. O sea, el otro día en la presentación que hacíamos en Estudio en Escarlata, yo les invitaba, ¿no?, a los asistentes a que se mirasen a las caras y repitiesen unas frases, ¿no? O sea, Luke, soy tu padre, ¿a quién no le suena? O sí, teníamos un montón de frases, el invierno, winter is coming y tal. Todo el mundo sabe a qué nos referimos. Hace unos 10 o 15 años esto hubiera sido imposible. ¿Por qué? Por la influencia de la televisión, la influencia de los medios. Los medios se han dado cuenta de que somos importantes, de que somos un target al que hay que venderle cosas, y como tal se están influyendo. Hay una retroalimentación por parte primero de los anunciantes y nosotros como público. O sea, nos vamos retroalimentando todos. Y yo creo que el libro de Cristina lo que hace es sintetizar, ¿no? Lo que es hay que recalcar una cosa muy clara, que es el friki español, porque el friki español tiene una serie de características propias, muy diferentes al del friki anglosajón. Y yo creo que, si te parece, Cristina, puedes indagar un poquito, ¿no?, en ese tema. Claro, sí, efectivamente, es que nosotros bebemos de las fuentes pues, de otros países, pero realmente nos hemos configurado de una forma totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabéis, seguramente vosotros sí sabéis, la influencia de Japón en España ha sido mucho más grande que en Francia, que en Alemania, que en otros países de Europa, porque nuestro mercado en los 80 no era tan proteccionista. Por ejemplo, aquí nos llegó Mazinger Z antes que en ningún otro país europeo. Y entonces son cosas que nos hacen un poco únicas. Por ejemplo, hablando de Germán, que esto está recogido en el libro, uno de los hitos importantes en esta línea temporal es cuando en 2006 aparece por primera vez el Día del Orgullo Friki, que nos dio esa palabra, porque ya se oía la palabra friki, pero se oían muchas otras, ¿no? Que si fan, que si los raritos, etcétera, etcétera. Se estandarizó esa palabra hasta tal punto que los medios de comunicación la cogieron, la llevaron por todas partes, incluso a Latinoamérica, donde se han utilizado otras palabras para hablar de los frikis, que si fanboys, los ñoños, incluso he leído por ahí cuando me estoy documentando, y ahora no, ahora la palabra friki castellanizada de esta manera, tal y como él la tomó en su momento,
pues se ha hecho universal, y eso es algo que nace en nuestro país y que nace precisamente con ese día. Nosotros, por ejemplo, los clubes de rol y los clubes de juegos de mesa, etcétera, etcétera, que tenemos, forman una infraestructura muy importante, y nosotros tendemos a pensar, pues en el norte de Europa los juegos de mesa están mucho más extendidos porque allí todo el mundo los juega, pero sin embargo existe un carácter muy diferenciado. Yo recientemente he estado en Austria, en Dinamarca, ahí por ejemplo no tienen un nombre para hablar de la cultura friki, no tienen ese movimiento de tal manera como para ponerles una etiqueta. Y luego, por ejemplo, puedes comprar en cualquier centro comercial un Catán, un juego que aquí sería friki o sería especializado, y probablemente en las familias hay este tipo de juegos con más normalidad, pero no cultivan esa cultura hasta cierto punto, no se reúnen tanto para hacer las cosas en los barrios, por ejemplo, sino que es algo más familiar, más individual. Y ciertamente pues esas son algunas de las cosas que se investigan en el libro, que es lo que en España hace este fenómeno diferente. Sí, también hemos hecho un cronograma en el que, como tú bien has dicho, que comparamos lo que es la historia con los fenómenos frikis, ¿no? con el movimiento friki. A mí me gustaría que Cristina nos señalase algunos de los hitos que ella considera que son fundamentales, ¿no? para la historia del mundo friki. Pues hay muchísimos, ¿no? Pero evidentemente en 1977 con el estreno de las Galaxias, la primera, anteriormente pues El Señor de los Anillos, Dungeons and Dragons, en los primeros cosplay en la Comiquet de Japón, que ahora se han hecho universales, las revistas Pulp en los años 20, estoy yendo hacia atrás, ¿no? Porque quizá me es más fácil, 2006 también está apuntado, 2014 en el que la RAE en España incorpora por primera vez la palabra friki al diccionario. No me gusta mucho su definición, pero está ahí, ¿no? Algo es algo. Y yo creo que estos 7 quizás serían los más importantes, seguro que me estoy olvidando algunos totalmente imprescindibles, pero estos ya nos dan bastante idea de las cosas que generan el movimiento. Yo creo que contra más vamos avanzando, ¿no? en la historia, menos hitos hay, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora, podríamos decir, hace 6 años salió Juego de Tronos en la televisión, que es un hito, o sea, que pese que le pese, es una cosa que hay que tener en cuenta porque ha cambiado la perfección del mundo friki, ¿no? Entonces, en la última década, ¿ha habido algún hito así representativo? Pues en la última década, efectivamente, lo que decimos de Juego de Tronos, que realmente es muy importante, y volvemos a lo económico, decimos, ¿cómo HBO, una empresa potente, va a invertir en una serie que antes de que se creara la serie, Juego de Tronos sí que se vendía, o sea, nunca ha sido algo totalmente minoritario, pero sí era bastante de nicho, las personas que hablaban de ellos no eran las amas de casa, y hoy en día sí, por la serie. Entonces, ¿por qué HBO invierte dinero? Porque sabe que no lo va a perder, que al menos alguien se lo va a comprar. Pero claro, ha tenido la gran suerte de que hará, bueno, pues aparte de esos hitos, pues no sé, quizá el revival zombie, que está por todas partes, que también ha cambiado bastante la cultura popular, eso sería de los últimos años. Se me hace difícil porque es una cosa que dice José y que tiene razón, o sea, cada vez tenemos más eventos frikis, pero son cada vez menos definitivos, ¿no? Cada vez menos importantes, porque lo que se ha generado pues, es una popularización de la cultura donde todos los días están sucediendo cosas, sin embargo no cambian tanto el panorama como lo era antes, donde había más escasez de eventos, sí. Efectivamente. Y bueno, yo creo que el libro analiza todos los puntos de vista, ¿no? Del cine, literatura. ¿Cuál es el que más trabajo te ha llevado para iniciar la investigación? Bueno, pues a ver, el cine, por ejemplo, es que está muy claro porque en general las empresas de cine sí que ponen a la luz todas sus cifras de ventas y es algo muy fácil de conseguir. Sin embargo, en los videojuegos un poco menos, el de los juegos de mesa un poco menos, pero realmente, fíjate qué curioso, el que más arcano y más cerrado es el de la literatura. Para mí conseguir las ventas de literatura es muy difícil, incluso en algún caso las cifras que yo pongo son de esta fuente o de esta otra fuente, pero que no son definitivas, porque hay mucho hermetismo con este mundo de qué es lo que se vende, y además de qué es lo que se vende, por ejemplo, por género, es muy difícil. Puedes a lo mejor saber lo que un autor de bestsellers lo que ha vendido, pero si yo quiero, por ejemplo, saber cuánto se ha vendido en cuanto a literatura de fantasía en España, es muy tremendamente difícil. Bueno, en estos últimos tiempos se ha creado una agencia de viajes, Friki Trip, que están por allí. Se ha popularizado mucho el fenómeno friki. Cada vez hay más eventos. Ya el friki ha salido del armario, ya no le da pudor salir con sus camisetas, con todo esto. ¿Hacia dónde vamos?
Eso me lo preguntan mucho y entonces yo normalmente me gusta decir, pues seguro que todo va a ir bien y los frikis van a ser los reyes del mambo y cosas y tal. Pero yo creo que esta popularidad es como una ola que nos está pasando ahora por encima y está quizá muy arriba o quizás justo explotando en este momento. ¿Y qué va a pasar? Se ha puesto de moda el fenómeno friki y lo podéis ver. Lo vais a la calle y cualquier persona pues está al menos con la camiseta o dice, soy súper friki porque he visto no sé qué serie. Y dices, bueno, vale, a lo mejor no es eso a lo que nos estamos refiriendo y tal. Pero sí que se ha puesto de moda el fenómeno friki. La gente quiere incluso serlo porque ha visto Civil Band, ¿no? Que lo tenemos muy presente, pero también Los Vengadores o cualquier otra serie que pone a los frikis, a la cultura friki en un buen lugar. Entonces estamos como en un momento de moda, pero mi idea, que no se puede saber hasta que no transcurra el futuro, ¿no? Es que esta moda en un momento bajará y que la gente, pues efectivamente, no volverán los frikis a ser tan mal vistos quizás como hace unos años, pero sí volverán a su minoritarismo. Pero yo creo que se van a mantener, que ni se va a hacer una cosa normal, ni van a desaparecer, porque dices, es que ahora es la moda de los frikis y luego mueren, ¿no? Porque los frikis han estado no siendo de moda durante mucho tiempo, aguantando ahí, incluso con las críticas de las personas, incluso cuando se han puesto las cosas muy difíciles, es tanta la pasión por estas obras literarias, cinematográficas, de todo tipo, que la gente se ha mantenido ahí, incluso cuando se les veía mal. Entonces yo creo que el futuro es una renormalización minoritaria. También dice la gente, no, de verdad que se va a popularizar todo, pero vosotros, por ejemplo, podéis ver que el rol, incluso el rol en vivo, que ahora tiene un repunte muy grande porque están todas estas experiencias y tal, los padres siguen pensando que sus hijos no deberían ir a eso, ¿no? O sea, tenemos un montón de actividades dentro del mundo friki que yo creo que van a seguir estando en lo minoritario. Cuando se estrenó Star Wars en el 77 el éxito fue masivo, o sea, no estamos en un fenómeno, una película que es minoritaria, independiente, ni nada de eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mainstream? O sea, ¿cuándo pasa una cosa, un fenómeno de ser mainstream a ser un fenómeno friki? Pues yo creo que está en la forma de vivirlo, ¿no? O en el estilo de vida, porque todo el mundo ha visto La Guerra de las Galaxias, en su momento en 1977 todos los americanos la vieron, ¿no? Eso es así. O Star Trek, si hablamos de Star Trek, por ejemplo, realmente fue una serie de éxitos en su época. Pero es la forma de vivirlo lo que lo hace un poco diferente. O sea, la gente que desde la cultura friki o los más aficionados, ¿no? El núcleo duro, las películas de La Guerra de las Galaxias no solo las han visto, sino que las han visto en el cine varias veces y también las han comprado y las han estudiado y han leído literatura al respecto y han leído entrevistas con los actores, con el director, con los guionistas, etc. Lo viven de una manera especial porque realmente tienen pasión por esos elementos y además no solo eso, sino que crean a su alrededor, que es la parte interesante para la sociología, crean todo un fenómeno de personas, círculos de personas con los que van a hablar, con los que van a intercambiar opiniones. Y se va a hacer más grande porque incluso vas a hablar con personas que están al otro lado del charco, con alguien que nunca vas a ver en tu vida, pero vas a tener una discusión sobre eso, sobre la Guerra de las Galaxias, sobre cualquier otra cosa, y eso la gente lo sigue viendo, de verdad que lo siguen viendo raro. O sea, yo incluso con personas que me consta que han ido a ver la Guerra de las Galaxias, pero luego les dices, ¿te fijaste en tal detalle? ¿O tú crees que este planeta será tal? Y dicen, ¿qué me estás contando? O sea, he visto la película, me he divertido y me voy a casa. Y efectivamente yo creo que ahí está la gran diferencia. Luego está el fenómeno de que todos somos, todos lo sabemos, ¿no? O sea, que las grandes superficies, tiendas de ropa de tamaño gigante, ¿no? Grandes superficies y tal, están vendiendo, están creando marca de nuestras aficiones, ¿no? Entonces se produce un poco el proceso poser, ¿no? Entonces yo quería que Cristina nos explicase un poquito la diferencia, ¿no?, entre poser y friki. Pues sí, bueno, como está de moda, ya sabéis, pues cualquiera a lo mejor se va a comprar en cualquier gran superficie, lo que decíamos, una camiseta, pues de la Gran Galaxias o de lo que sea, de Harry Potter, por ejemplo, Harry Potter en Primark, hay unas cosas buenísimas, ¿no? Hay unos pijamas, hay unas cosas de Primark y tal, entonces cualquier persona realmente se la va a poder comprar y dice, ah, pues esto está de moda, si lo venden en el Primark o donde sea, pues es que mola, es chulo y yo también lo voy a llevar. Claro, ahí habré tres tipos de personas, los que se lo han comprado por ser de Harry Potter, ¿vale? Los que se lo han comprado porque estaban en el Primark y no le dan más importancia, y los que se lo han comprado por estar en el Primark pero dicen, mira qué friki soy, porque mira lo que llevo. Entonces ahí sería el poser, el que te da la lata diciendo lo friki que es y luego le preguntas, ¿y de qué casa eres? Y dice, ah, nunca me lo he planteado. Ah, no te lo has planteado. Efectivamente. Y entonces yo sé que eso da un poco de... Porque yo soy de Ravenclaw, no sé si de aquí somos minoría o algo así. Pero vamos, la cosa es que esa gente
pues es normal que nos dé un poco de rabia, como el que lleva la camiseta de los Ramones y no tiene ni idea de lo que son los Ramones, ¿no? O una alumna mía el otro día que me hizo muchísima ilusión, que digo, ay, mira, llevas una camiseta de David Bowie, cuánto me gusta, no sé qué. ¿De quién? No, pero si no es de David Bowie, es del H&M. Digo, no, pero... Que aprovecho para decir, como siempre digo, que H&M es el mal, que no confíes en H&M, por favor, o sea, son esclavistas, son antiecológicos, son horrible. Pero bueno, aparte de eso, decir, claro, nos da un poco de rabia el poser, pero también yo he entrevistado a gente, ¿no?, con esa idea de, ¿os da rabia el poser? Y dicen, no, no, pero no tanta, porque si de esa manera se van a acercar al mundo friki, si por comprarse una camiseta o un estuche o lo que sea, al final les termina interesando y se lo terminan leyendo y les termina gustando, pues es una cosa buena, porque una característica que yo veo del mundo friki también es que les gusta divulgar, ¿no? La gente se piensa que son gente hermética, que no quieren que averigüen sus secretos, pero sin embargo no es así. Sí que toda la gente con la que he hablado prefiere que la gente entre y pruebe y le guste y prestar libros y prestar películas, porque yo creo que es algo, no sé, muy... Sí, bueno, es un poquito también el decir, ¿cómo que no has leído esto? Bueno, toma, tal, cual. Porque yo, por ejemplo, si yo me tuviesen que devolver todos los libros que yo he prestado, bueno, no cabríamos de casa. Te iba a comentar, estábamos hablando del fenómeno friki, ¿no? Y la personalidad del friki. Yo también creo que muchos de nosotros, entre los cuales yo me incluyo, por ejemplo, vemos una serie de televisión y de los años 70, 80, que a lo mejor han emitido dos episodios y pensamos que es la bomba, ¿no? Entonces, como que somos muy tiquismiquis, ¿no? O sea, ¿de qué manera somos...? ¿No crees que hay un cierto poser dentro del friquismo? Hombre, sí, hay mucha gente que lo que quiere es ser el que más sabe o el mejor te hablo, que no es exclusivo de este mundillo, ¿no? Porque también lo hay en el fútbol y lo que sea, ¿no? Pero sí que es algo característico, ¿no? Algo típico, de querer saber más, incluso tener una discusión larguísima. O sea, yo veo gente que incluso se ha dejado de hablar pues, por su opinión sobre un capítulo de un libro, o sea, cosas tremendas, ¿no? O que a la gente a lo mejor le duele más que digan, es que no me gusta tu escritor favorito, más que tu ideología política sea la contraria o lo que sea. O sea, yo les hacía una pregunta en la encuesta, les preguntaba a cada persona una cosa, ¿no? Pero estadísticamente a los frikis lo que más les importaba era sus gustos en literatura y en segundo lugar sus gustos musicales, cosa que me sorprendió mucho porque luego no hay realmente un estilo de música típicamente friki, ¿no? O sea, sí hemos hablado de bandas sonoras, por ejemplo, o heavy metal que hablamos el otro día y tal, pero a los frikis les puede gustar cualquier tipo de música, ¿no? Pero sin embargo no les puede gustar cualquier tipo de libro, no, tienen que tener una opinión al respecto. Y entonces yo he visto que gente preferiría sentarse a jugar a un juego de mesa, a la camorra o lo que sea, con alguien que ideológicamente de forma política sea contrario a ellos, no les importaría, pero si están jugando bien y si están pasando un buen rato con la partida. Para muchas personas, no digo que esto sea bueno ni malo, lo más importante son los gustos en ocio dentro de este mundo, y lo otro pues lo podemos hablar luego o está en la intimidad de la persona, pero lo importante, lo que sustenta el movimiento, para que tú vayas a un club de rol, para que tú vayas a una convención, no les vas a pedir el carnet de nada, sino que realmente conozcan y vivan esas pasiones. Durante el pasado día del Orgullo Friki, la televisión, como siempre, pues entrevistó a gente, ¿no?, por la calle, ¿no? Entonces uno decía, bueno, ¿tú de qué eres friki? Bueno, Star Wars, tal. Y otro decía de los helados, otro hablaba del fútbol, tal. O sea, ¿se puede ser friki de estas cosas? Pero a mí me da mucha rabia cuando hacen eso. O sea, vale, ya la palabra friki se ha quedado para eso, ¿no? Para que te guste algo mucho, pero eso no es la subcultura, ¿no? Igual que siempre pongo el mismo ejemplo, muy tonto, pero si ves a un chico con el pelo largo y dices, este es un hippie, pues a lo mejor le preguntas sus ideas políticas, musicales, etcétera, y no tiene nada que ver con los hippies, para nada. Pues esto es lo que pasa, que la gente utiliza friki para todo. A mí me da un poco de coraje esto. Yo cuando hablo de subcultura friki tiene que ser con unas aficiones concretas. Ese friki de los helados le metemos aquí, por ejemplo, y a lo mejor se está aburriendo, ¿no? Pobrecillo, que se está perdiendo una cosa muy buena. Bueno, si no hay helado, me voy, ¿no? Como si no hay que hacer, nos vamos, pues lo mismo. Entonces esas personas no son dentro del movimiento friki, no dirían nada, si les toca, vas a irte a Comic Con de San Diego o tal, pues no les haría ni ilusión, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que estamos hablando. Yo muchas veces pongo un vídeo, pues eso, de gente haciendo cosplay y tal, pero también haciendo otras cosas, para enseñar a la gente lo que es el friki. Y otra de las cosas que yo hago, cuando voy por ejemplo a colegios mayores, o di una charla hace poco con unas monjas teresianas, que fijaos qué curioso, sí, pero como ellas trabajan con gente joven, pues querían saber un poco diferentes tendencias juveniles y
y yo una de ellas pues hablé de varias cosas y también del mundo friki. Pues entonces les pongo un extracto del Friki Test, que a lo mejor conocéis, ¿no? Del Geek Test que está en internet, y entonces les explico, ¿no? qué cosas dan puntos, y entonces ahí ya ven lo que es, si es el friki y lo que no es el friki. Mucha gente descubre que tiene una venilla friki aunque no la haya desarrollado, porque tampoco es blanco y negro, o no se es o no se es. O sea, sí que se es o no se es en el sentido de que tú perteneces o no perteneces a un movimiento, pero eres susceptible de interesarte en él en cualquier momento de tu vida. Sí, hay una cosa que también me llama la atención, ¿no? Cuando jugamos, por ejemplo, a Call of Duty o algún juego de guerra y tal, hay muchas veces que nos cogemos instintivamente el bando nazi, ¿no? O cogemos, ¿no? Los rusos y tal, totalitarismos y tal. Pero esto luego es independiente, ¿no? De nuestras tendencias políticas, porque es una cosa que nos mola, ¿no? Nos mola la estética y todo. ¿Cuál es la tendencia política, ¿no? De los frikis? ¿O hay una tendencia política? Claro, ¿Hay una corriente? yo he hecho esta pregunta, la he hecho muchísimo porque a la gente le interesa saberlo, ¿no? Y realmente no hay diferencia entre las personas que pertenecen a la cultura friki y los que no pertenecen a la cultura friki. Los resultados en cuanto a tendencia política son los mismos. En España, y sobre todo entre gente más joven, se tiende ligeramente, no tantísimo, hacia la izquierda, pero es que esos mismos resultados me salen en la población normal que en la población de cultura friki. Y también hay gente muy de derechas, muy de izquierdas, muy de centro, muy apolíticos. Entonces no existe nada que diferencie en cuanto a política a este movimiento. Incluso el otro día que presentábamos este mismo libro en el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, un chico levantó la mano, que él es sociólogo también, y él había estudiado en la Complutense. No sé si sabéis que la Facultad de Políticas y Sociología de la Complutense es muy guerrera, entonces hay gente que es súper de derechas y súper de izquierda, siempre están peleando. Bueno, es un polvorín, ¿no? Yo no estudié allí, pero lo conozco. Y entonces la gracia está en que hay un club de rol que se llama El Señor de los Dadillos, tiene muchísimos años, es un club muy importante en España porque ahí involucraron el rol a muchísimas generaciones de jóvenes y tal. Entonces es el único de todo el campus, el único club apolítico que decía este chico que existía, porque si tú eres de esa facultad tienes que ser o de estos o de estos, y todos los clubes de teatro, de baile, de lo que sea, todos es teatro de tal o tal corriente política, y el único apolítico es El Señor de los Dadillos, y eso la verdad que refrenda bastante esta idea, sí. Bueno, así un poquito, ¿de qué es friki Cristina Martínez? Uy, ¿de qué es friki? Pues cada día de más cosas, porque eso es lo que pasa con el vicio, ¿no? Que te metes en el vicio y cada vez más. Hombre, pues de películas, pues si viendo la portada y el título ya sabéis qué tipo de películas me gustan, o por ejemplo, me encanta leer, yo siempre estoy leyendo. Fijaros que tenía yo una laguna de que no había leído suficientemente a Jorge Luis Borges, ya estoy súper enganchada, lo tengo ahí, me he traído para el metro el ebook, ¿no? Leyendo a Borges y tal. Me gustan muchísimo los videojuegos, ahora estoy enganchada a Steam, no sé si sois de Steam. Bueno, antes jugaba al Dota, que es mucho mejor que el LOL, tengo que decirlo, LOL, muerte, Dota, vida. Y Alphaeria, ahora estoy jugando mucho Alphaeria, me gustan mucho las aventuras gráficas, ¿no? Me encantaría conocer a Tim Schafer, ¿no? Eso sería ahí para mi bonito. Me encanta Sapkowski, sé que ahora está de moda odiar a Sapkowski, no caigáis en las modas, amad a Sapkowski, es un gran hombre, hace muchas cosas bien. Y cualquier cosa que me ponga por delante, si me gusta, pues me hago fan. La verdad, vivo mucho en las cosas. No, además Cristina vive mucho todo. O sea, por ejemplo, y ahora yo soy presidente de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, y ella está en mi junta directiva organizando el Hispacón. Nos hemos involucrado a muerte, que estáis todos invitados. Sí, 17 y 19 de noviembre, Navacerrada, no hace frío. Mucha gente nos ha criticado, nos ha vapuleado y nos ha dicho porque dice que hay nieve. Pues no hay nieve, cambio climático, efecto niño, todo lo que quieras. Hasta el 20 de diciembre no empieza a nevar, no abre las pistas de esquí y tal. Vais a estar en vuestra casa y vais a tener la oportunidad de estar con muchísimos escritores. Hay una cosa que yo también le pregunto muchas veces a Cristina, ¿no? Que es una cosa que me interesa, ¿no? O sea, siempre una persona ajena al mundo friki podría hacer una tesis doctoral sobre el mundo friki. Pues es muy buena pregunta. Efectivamente, yo antes de hacer mi tesis he leído todo lo que había hasta el momento, porque claro, te tienes que documentar. Y he encontrado muy pocas cosas que estudien el movimiento friki o geek o otaku. En Japón ahora le diré por qué he explicado lo del otaku, porque en general lo que hay es muy breve y sobre todo dedicado a las obras. Por ejemplo, sí que hay una tesis doctoral muy importante aquí en España sobre la obra de Tolkien, eso sí, pero sobre los frikis, sobre el movimiento friki, en España no había nada o prácticamente nada, algún documento periodístico, desde la sociología a las ciencias sociales, nada. En Estados Unidos había un poco más, pero también muy
del corte periodístico y tal. Y en Japón, ¿qué había en Japón? Pues había también un ensayo bastante importante de un señor que si no lo digo mal se llama Hiroki Azuma, que se llama Otaku, ¿no? Los animales de la base de datos, ¿vale? Entonces es un ensayo, a mí no me gusta este su señor, que es sociólogo también, muy serio, muy interesante, pero se nota el sesgo, que está hecho desde fuera y además desde un carácter combativo. Él debe tener algún sobrino otaku y le parece mal, y entonces todo el libro está construido en decir lo mal que es que la gente sea otaku y que qué mal, ¿no? Pero por ejemplo sí que da algunas pistas buenas, pues por ejemplo la importancia de la red, la pérdida de las grandes historias. Es verdad que hoy en día casi nadie rige su vida, o muy poca gente rige su vida conforme a su religión o a una idea, la idea de progreso. Por ejemplo, cuando se funda la ciudad de Brasilia, ¿no? En Brasil, sus ideales del progreso, no sé qué, la gente realmente concebía sus vidas conforme a grandes historias ideológicas, políticas, filosóficas, etc. Hoy en día no, hoy en día lo que hacemos es recoger un montón de pequeñas historias, ¿no? Esa es la lógica de la base de datos, porque a lo mejor yo puedo tener como modelo de mi vida pues a Wonder Woman, ¿no? Y luego de repente me acuerdo del juramento de la Guardia de la Noche y digo, ojo, hay que ser honrado, hay que ser noble, y ese tipo de cosas que cogemos de la cultura popular, para otras personas su modelo a seguir puede ser Belén Esteban, por ejemplo, que también hay una tesis doctoral muy interesante sobre Belén Esteban y su fandom en España. Para la gente, nuestro modelo de vida, nuestra ideología, se conforma de muy pequeños relatos. Eso es algo que Hiroki Azuma sí que explora. Pero al final dice, pero al final todos estos relatos son ficticios, son cínicos, son no sé qué. Yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que de todas maneras, Hiroki Azuma y todos los que han investigado este movimiento lo han hecho con un gran fallo anticientífico, que es hacerlo siempre desde fuera. No han ido a las convenciones. No han entrevistado a las personas que se decían frikis o que se decían otakus, que decían geeks o se decían trikis. No han hablado con las personas. No han participado, no han hecho observación participante, no han jugado a una partida de rol, no han jugado a un juego de mesa. Entonces, sí, puedes hacer una investigación con datos secundarios, puedes hacer muchas cosas, pero si no te metes dentro, no vas a ver nunca lo que hay. Entonces, te guste o no te guste, yo creo que todos los investigadores sociales tendrían que meterse dentro. Yo es lo que he intentado hacer. A mí sí me gusta el movimiento friki, lo tengo que decir, pero siempre me he mantenido objetiva y cualquier afirmación que yo he hecho ha sido, como podemos demostrar, pues en este evento sucedió tal cosa, o tal persona dijo tal frase. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Investigar los fenómenos sociales desde dentro. Si nos vamos a cualquier fenómeno social que os guste, desde fuera siempre nos parece raro, marciano, cualquier cosa. Hablamos de fútbol o hablamos el otro día del heavy metal. ¿Tú puedes estudiar el heavy metal sin ir a un concierto, sin hablar con los fans? Pues lo harías mal. Y es lo que he intentado un poco suplir con este libro. Actualmente, vamos, en los últimos años se está viendo una proliferación de los libros sobre ensayos. O sea, estamos copiando un poco el modelo anglosajón, ¿no? que hace ensayos sobre cosas de la cultura popular, ¿no? O sea, libros de Dolmen, que es donde ha publicado Germán, por ejemplo, sobre los Vengadores. Tony Jiménez, que está aquí ese señor de gafas que viene de la ciudad de Málaga, hizo una investigación sobre Stephen King. Hay muchísimo, el abanico de literatura sobre cultura popular ha ido creciendo, ¿no? ¿A qué se debe este interés, ¿no? Porque esto, claro, si lo publica la gente es porque lo va a vender, porque hay un interés, ¿no? Sí, efectivamente, cada vez nos interesa más, nos preguntamos más por las cosas y yo creo que enlaza un poco con la pérdida de las grandes historias, ¿no? Porque todo el mundo queremos ser felices, ¿no? Buscamos la felicidad y no sabemos muy bien dónde buscarla, porque vivimos en un mundo, pues como decía Raúl, efectivamente, líquido, a veces sin sentido, a veces muy desasosegante, muy frustrante, y entonces queremos ser algo. Pero para ser algo tenemos que analizar por qué, ¿no? Igual que cuando te compras un coche, pues a ver qué motor tiene, cuántos kilómetros me va a valer, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una búsqueda interior y yo creo que por eso nos interesa analizar el exterior para ver con qué me afilio, ¿no? ¿Qué es lo que me va a gustar, qué tiene quizás más ventajas, ¿no? Si vamos a una terminología capitalista o qué tiene más atractivos, ¿no? O lo que sea. Yo creo que a la gente sí nos gusta cada vez analizar más nuestro mundo, y esto es una filosofía, pero yo creo que es muy real, por buscarnos a nosotros mismos de alguna manera. Así, como has nombrado ahora el capitalismo, ¿no? Desde un punto de vista económico, ¿el friquismo es un producto del capitalismo? Yo creo que no y sí. A ver, vamos a ver, es difícil decir, no es un producto del capitalismo porque puede vivir sin él. O sea, porque a mí me decían, por ejemplo, sí, yo valoro muchísimo pues esta colección, esto que he comprado, esto es muy importante para mí, pero también valoro en gran medida esta artesanía que me han hecho, tal, de esta cosa que yo amo, ¿no? Pues alguien me habla, por ejemplo, de una figura que tenía, que había hecho un amigo suyo, de un tentáculo, ¿no? Del día del tentáculo y tal.
Entonces, ahí, digamos, rompe un poco, ¿no?, la parte de que todo tiene que ser comprado, todo tiene que ser único y tal. Sí que hay un componente capitalista muy, muy grande y que vivimos a base de merchandise, que toda la industria, digamos, de la cultura no debería de serlo, pero que está montada en el cabello del capitalismo y tal, porque todos decimos, pues vamos a la película más taquillera, porque para hacer una película de los Vengadores, con ese dinero se podría solucionar al menos la mitad del hambre del mundo, ¿no?, y esas cosas. Pero también yo creo que hay algo subvertivo en el mundo friki, aparte de que valoren también cosas que son artesanales o que son sin marca o que son tal, resulta la historia del crowdfunding. No sé si vosotros habéis participado en algún crowdfunding, hay muchísimos de todo tipo de cosas y casi todos están empapados del espíritu friki, porque si vosotros entráis en cualquier página, en Berkami, en Lánzanos, en todas las que existen, la mayoría de los... oscilar entre el 40 y el 60% de los proyectos son de corte friki, son de un videojuego, de una película de terror, de cosas así, ¿no? Entonces es una manera, sí, de soslayar el capitalismo. Tú al final estás poniendo dinero por lo que te gusta, pero tú estás eligiendo qué es lo que quieres hacer. No te estás esperando a que la industria te lance su producto de marketing, ¿no? Ahora estamos hablando mucho de qué es lo que tendrían que vendernos, qué tipo de personajes o qué tipo de historias necesitamos que la industria lance. Tú lo puedes decir votando o poniendo dinero en tus proyectos favoritos. Si resulta que un crowdfunding sale que lo que queremos es, pues, más, por ejemplo, más animación, hay muchos de stop motion, muchos de monstruos, digamos, mecánicos, reales, ya no tanto a lo mejor animación digital, que nos gusta también, es maravillosa, pero que nos hemos quizá cansado. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta de que esos proyectos funcionan, pues será por algo, y el capitalismo nos está diciendo, no, efectos digitales. Dice, pues aquí hay una gente que está pagando su dinero, que ha ganado con el sudor de su frente, en una cosa de efectos reales de cine. Pues hombre, ¿es también transacción económica? Sí. Capitalismo sí, pero es una vuelta un poco distinta. De todas maneras es como decirle al Ministerio de Cultura, oiga, se están equivocando y nosotros como pueblo estamos reclamando otras cosas y estamos poniendo de nuestro bolsillo dinero para hacer unas cosas que verdaderamente nos interesen. Y desde un punto de vista se tiende hacia la izquierda, ¿no? Sí, no, pero lo de la izquierda es que ya lo repito que no, y además quiero decir, o sea, aquí hay opinantes que son el más friki del mundo y que dicen, no, pero a mí me gusta, yo he votado siempre al PP y soy fiel, por ejemplo, ¿no? Y eso no quita que seas tú friki, tú puedes ser el más friki y votar a quien tú quieras, porque esto está basado en otras cosas. Pero es que hablabas de eso, justo me ha venido a la cabeza, que antes os mencionado que vamos a hacer el Hispacón, y no sé si te lo he dicho, hay unas personas que están haciendo fanzines y que se mueven mucho y nos han propuesto hacer una charla de fanzines y negociación colectiva, ¿no? Hablando del capitalismo, por ejemplo, cómo los fanzines y mediante la negociación colectiva pueden traer a la gente unas muestras de cultura que no son... Pero no, o sea cual sea mi ideología, yo podría decir, los frikis son parecidos a mí, pero es que no lo son y una y otra vez vuelve a caer el testimonio de yo soy súper friki, soy de izquierdas, yo soy súper friki, soy de derecha, yo soy súper friki y odio la política y jamás votaré, y todos están en el mundo friki, y eso es así, Bueno, yo creo que si queréis hacernos una pregunta o hacer algo... Mira, sí, hola. El compañero de medallas. Bueno, son tres cosas, ¿vale? La primera, cuando Germán me comentó que ibas a leer el libro, le dije, por favor, exámenlo, espero no cabres en él como me quedéis el postalismo caro. Sí, eso. Y segundo, la segunda parte la pregunta un poco. Sí. El jueves ha sido el Diálogo de Friki, hubo un programa en TNT sobre el tema de alguna gana de Friki, ¿no? No tuve el placer de verla, porque estaba viendo un episodio de House of Cards, José Camarero, por los comentarios que luego hubo, ¿no? Por lo que se ve, la gala fue como muy presentador muy tal, dos bookies por detrás haciendo comentarios muy raros, personajes muy extraños, ¿no? Entonces, cuando habla del friki un poco anglosajón, friki español, yo creo que un poco, lo veo como Germán y los compañeros, un poco no nos lo ganamos nosotros a pulso, sino que un poco los medios nos hacen que nos traten el tema del frikismo como seres raros a base de ese tipo de cosas. Porque si sale ahí, como digo yo, un premio a Wonder Woman y un premio entre quién se va a ganar mejor, Wonder Woman y Chihuahua, o sea, es un poco, yo creo que mejor eso se hace en otro país y se hubiera hecho un poco, no sé, premiando un corto, premiando una serie, premiando un cómic, premiando un personaje o premiando no sé qué.
luego nos quejamos un poco de que nos tratan de cierta manera, pero un poco porque los medios Sí, no. nos tratan de esa manera a nosotros, ¿no? Eso Entonces, viene, una de las cosas, o sea, el programa este de la TNT podríamos estar hablando bastante tiempo, porque esto no es de ahora, o sea, ellos llevan mirando las redes sociales buscando frikis que quieran participar en el programa. Yo os voy a contar una anécdota de septiembre, estábamos con mi familia en Asturias, estábamos comiéndonos un buen cachopo y de repente me llega un mensaje al móvil, ¿no? Y era del productor de First Dates, ¿no? Y me llega y me dice que si quiero participar en First Dates porque está revisando mi perfil público y como estoy metido en muchas webs de friquismo, cine gore, tal, pues que soy atractivo para el programa, ¿no? Y yo le respondí, vale, pero puedo llevar a mi mujer y a mis 2 hijas. Estamos en un momento en que sí, que nosotros somos, o sea, llevar a una persona como Germán, porque no quiero ponerme a mí, o como Mario, por ejemplo, programas de esto, es llamativo. Es llamativo porque nosotros ofrecemos un punto de vista y a lo mejor podemos soltar una frase ingeniosa en un momento dado, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que lo del programa TNT, esto lleva mucho tiempo ya. O sea, llevan mirando las redes sociales, escribiendo perfiles, escribiendo a gente para que vaya a participar del programa, etc. Respecto a... Yo creo que eso forma parte de un debate más amplio, ¿no? ¿Tenemos un medio serio aquí en España? Realmente lo dudo. Antes teníamos... todos pertenecen a Movistar, por ejemplo. Ahora, el día 3 nos van a entrevistar a Cristina y a mí, nos van a entrevistar por el estreno de Juego de Tronos. También se fueron con la gente de Freaky Trips, se fueron a Irlanda a verlos, a estar con ellos, ¿no? en el este. Puede que sí, que sea una perspectiva seria. Yo no me aventuro todavía a decirlo, pero conociendo a las periodistas con las que he hablado, pues bueno, me dan un cierto punto de confianza. Pero lo que no cabe duda es que TNT se estaba burlando a nosotros, realmente. No sé qué tú opinas. Sí, yo de hecho sé que TNT sabe que yo existo y que tengo una tesis doctoral sobre esto y que conscientemente no me han querido llamar. Yo el 25 de mayo salí a primera hora en Radio 3, en Radio 3 sí que fueron muy majos conmigo, la entrevista súper seria, muy profesional. Y TNT sabía que yo existía y que podía dar una perspectiva académica sobre esto y que ellos, pues no sé quién lo decide, ni nadie, yo no he hablado con nadie, pero sé que no han querido llamarme a propósito, porque no era eso lo que querían vender. También yo creo que hay gente que se presta a todo y que también es un poco malo para los demás, porque ahora hay gente que a lo mejor ni siquiera son friki, pero le gusta ponerse, yo qué sé, a hacer tonto de colores y tal, y que van a sacar a esos que ni siquiera a lo mejor saben nada, porque les dan el espectáculo, no lo sé. Quiero decir, por ejemplo, fijaros, no sé si os acordáis de aquel programa Smonka, que era muy divertido. Eso sí era lúdico, y era gracioso, y era tontorrón, y había tartazos en la cara, pero incluso tan payasil que era, tenía un punto de respeto, y de vamos a hacer esto para divertirnos, pero vamos a separarlo de otras cosas que son más serias. Yo observo eso, que muchos medios tienen espectáculo, fíjate, yo intento que esto no pase, el año pasado me llaman de Horteralia, es un festival que hace no sé dónde, bueno, sí, no me acuerdo, bueno, y claro, como tú has asistido al Mundo Friki, me alegré mucho de que me llamaran precisamente para desmontarles, tampoco sin enfados o sin malas palabras, pero para desmontarles que eso no tenía nada que ver. Por ejemplo, el otro día que me entrevistaron en IB3, en la televisión de las Islas Baleares, la presentadora súper maja, sí que sabía lo que era, pero tenía algún colaborador que decía, no, pero yo soy friki pues de Eurovisión o de 1, 2, 3 o de tal. Claro, yo tampoco quería pegar un corte ni nada, pero yo sí que dije, hombre, es que eso no es, vamos a diferenciar un poco lo que es. Yo me alegro cuando me llaman, por lo menos para poder decir las cosas, pero como dices tú, tampoco lo vi, tampoco tuve la suerte de verlo, pero por los comentarios... No sé, también... Bueno, mala suerte. Sí, mala suerte. También TNT no se intentó hacer algunas cosas. El año pasado en el edificio Telefónica hizo una fiesta e incluso invitó a gente que hacía juegos de mesa. O sea, algo hicieron de bueno, pero es que son un poco eso, al espectáculo, a vender. No sé si querías también preguntar otra cosa. No te voy a decir otra tercera cosa más, sí. No te preocupes, que he traído un libro de Germán, de Orgullo Friki, pero me ha vuelto a tocar otro y como tengo tanto, luego te traigo uno para que te lo firme. Ay, muchísimas gracias. Así yo a mi vez regalaré el mío original sin firmar para que más gente pueda leerlo. Sí, genial. Sí.
Bueno, gracias por la presentación. Yo quizás un comentario que hacía Cristina de en qué momento estamos, si estamos en la cresta de la ola, si está rompiendo, si esto va, ¿no? En cuanto al fenómeno, y yo creo que ese es el gran punto a analizar y no sé, yo no tengo respuestas, ¿no? Pero lo que sí creo que es evidente es que se está podría usar la palabra mainstreamizando el friquismo. También lo vemos un poco en la música, pero bueno, vamos a centrarnos aquí. Y yo creo que eso es una gran fuerza, desde luego dirigida desde Hollywood, ¿no? Que es muy difícil de contrarrestar en tanto en cuanto el consumidor va mutando, ¿no? Y va llegando más capaz de la sociedad este friquismo, ¿no? Entonces yo creo que no tengo esa perspectiva y quizás por añadir algo, yo creo también que nosotros, bueno, me identifico, ¿no? Yo llevo 14 años jugando al rol, yendo con causas, con ciertos productos que nos están vendiendo y ganando con tu idea de capitalismo, por ejemplo, porque siguen mainstreamizando todo y yo creo que no todo lo que se hace es bueno. Bueno, yo soy un gran crítico del episodio 7, pero bueno, tampoco quiero hablar de un fismo, en el contexto de que me parece que nos están vendiendo exactamente lo mismo que hace 30 años, ¿no? Pero si nosotros no rompemos, ¿no?, la ola que hemos estado ahí toda la vida, pues esto va a seguir empapando a la sociedad, ¿no? Sí, tienes razón, somos muy voraces, ¿no? Todos nos lo tragamos y a veces varias veces y tal. Luego también está la parte crítica, porque después de verlo efectivamente te vas a las redes sociales y dices esto no me ha gustado, esto estaba bien, esto estaba mal y tal. Pero ya lo hemos pagado, o sea que a ellos les da igual, porque lo que van a mirar no es el blog de fulanito, sino lo que han vendido y tal. Sí, quizás ahí deberíamos de quejarnos más, ser más críticos, decir a lo que sí voy, a lo que no voy. Luego, es que justamente eso me estaba acordando de peleas encarnizadas no ya del episodio 7, pero si por ejemplo en los Guardianes de la Galaxia había que hacerle boicot, tampoco es eso, o sea, yo me he reído mucho con los Guardianes de la Galaxia, a mí no me disgusta. En el episodio 7 pues tampoco me gusta más Rogue One, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero claro, ¿hasta qué punto tiene también la gente que hacer las cosas? Es que yo también reivindico un poco que desde arriba también se informen, porque decimos, es que vendemos lo que el público quiere, lo que el público previamente ha pagado, pero es que nos faltan muchas veces productores, editores. José aparte sabe muchísimo de lo que vende, sabe el contenido de lo que hay, sabe lo que va a vender y lo que no, y con él algunas otras editoriales, pero muchísima gente que está arriba de la industria, del entretenimiento, lo que sea, ni se ve la película, ni se lee, ni sabe quién lo ha escrito, ni se sabe nada. Yo creo que tenemos que exigir no solamente un rigor al producto, sino también a quien lo está decidiendo, porque muchas veces ponemos en manos de descerebrados cosas que para nosotros son importantes. No sé si contesto un poco lo que decías. Sí, pero es solo si ese punto de, también comentabais antes, ¿no?, del revival del fondo y todo lo que está ocurriendo. Yo tengo a los amigos, que son amigos míos, algunos que están con alguna de estas empresas, ¿no? Entonces, yo veo difícil una marcha atrás en tanto en cuanto esto es un cambio, bueno, no sé si de paradigma, pero es un cambio importante. No sé dónde va a conducir, pero, porque es que están jugando, no sé, comentaba, que están jugando a rol ya los padres con los hijos. Joder, si los padres llevan a los críos de 6 años a correr por ahí en pueblo así. Claro, pero esos padres, sí, ¿no? Y luego cuando vuelve el niño al cole dicen, mira lo que he hecho y tal, y los otros le arrugan un poco la nariz, ¿no? Sí, pero bueno, eso está creciendo, igual que crecen los conciertos, los festivales ahora tienen un formato el domingo por la mañana, toma vistas el fin de semana pasado, para que fueran ahí los padres con los hijos. Sí. Pero bueno, tiene un poco de ver también con la industria capitalista, ¿no? O sea, digamos, tú ves que una cosa hace dinero, pues los tiendes a amplias el target, ¿sabes? Amplias el target, amplias el horario, pones horarios de mañana también, a lo mejor puedes hacer una survival zombie infantil, ¿no? Como se hacían también las corridas de toros infantiles, también se hacían, sí. Y ¿no? Vas extendiendo un poquito y vas abarcando más, ¿sabes? ¿Qué pasa? Pues a lo mejor se vuelve a juntarnos todos en una casa abandonada en el campo y hacer una mini survival zombie para nosotros, ¿sabes? Yo creo que a lo mejor toda esta ola va a volver hacia atrás y va a hacer como la resaca, ¿no? Y se van a quedar pues 4 personas, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿qué consumirá la sociedad? Esa es mi pregunta, porque tú comentabas la chica que tenía la camiseta de David Bowie y no es de H&M, ¿qué va a hacer H&M para sustituir? Uy, siempre hay tendencias que encumbrar, ¿verdad? Claro, sí, hay de todo. O sea, nosotros, yo pienso que el mundo friki volverá otra vez hacia atrás, ¿no? A recuperar las series de televisión antiguas, que ya serán las de ahora mismo, serán las antiguas.
¿sabes? Y se volverán a sacar cosas, o sea, habrá un revival de Perdidos, ojalá lo haya, por favor, eso es para mí desde mi punto de vista. ¿Y qué hará H&M? Pues sacará otra cosa, sacará camisetas de Justin Bieber, sacará camisetas del youtuber de moda. Mira, ayer en la Feria del Libro, Elia Barceló es una de las voces del terror gótico español, y para mí es una diosa, una mujer a la que idolatro, de Aina Chaviano. Había 4 personas en la cola. O sea, no había cola. En ese específico no había cola. En cambio, la de un youtuber que para mí es desconocido, pero para otras generaciones no tiene que ser tan desconocido, había como 500 o 600 personas. Es una cosa... No hay una balanza, ¿sabes? No está balanceado. Entonces, el problema que es el mainstream, los poderes de comunicación. ¿Quién domina el poder? Los que tienen los medios. Si me lo quieren alzar, van a alzar a cualquier cosa que nosotros... aunque nosotros la idolatremos, ellos la van a derivar. Sí. Hola, buenas. Yo quería preguntaros, entonces, a raíz de todo esto que estamos hablando, bueno, que estáis hablando, dentro del mundo friki hay como estatus, clases, primer, segundo nivel, tercer nivel. Me explico. Si yo, el mundo que más me fascina es el audiovisual, ¿no? Y yo soy de cine, de series, animación, y no he jugado al rol, o no me he leído los libros, por ejemplo, me encanta El Señor de los Anillos, pero no me los he leído. Estoy en un nivel más bajo, en un nivel... No sé, me explico, yo en mi día a día soy maestra de educación infantil, yo estoy en mi mundo con mis compañeras, para ellas yo soy un ser extraño, ¿no? Porque es como, ¿cómo puedes pasarte en casa o sea, un fin de semana viéndote todas las de Harry Potter? O tragándote todo 2 temporadas, 3 temporadas enteras de Walking Dead, por ejemplo, o sea, porque es el mundo que yo consumo, que a mí me gusta, pero claro, luego me meto en un mundo más extenso y a lo mejor me quedo como ahí, como pues si yo soy extraña o rara para vosotros y veis a alucinar. Entonces no sé si te sientes un poco como... ¿Dónde me puedo ver aceptada? Que es lo que decías tú antes, la gente busca ser feliz o la gente busca, pues eso. El mundo friki yo creo que es un poco ecléctico, o sea, está abierto a todo el mundo, o sea, yo no creo que debes de tener ningún complejo porque te gusta esa cosa, sino simplemente es el interés que tengas, ¿no? Porque a lo mejor tú has leído Harry Potter, o sea, has visto las películas de Harry Potter y dices voy a profundizar más en Harry Potter y me leo los libros o veo Animales extraños. No sabes, o sea, eso es lo que... Sí. Y bueno, me ha hecho mucha ilusión que digas que eres de magisterio porque yo doy clases en SCUNY, que es una escuela de magisterio y tal, y tengo muy pocos alumnos que realmente les interesa este mundillo. Yo ahí lo veo cuando decimos las nuevas generaciones cada vez son más frikis, pues en las clases que yo doy no hay pocos y los que son señalados a veces por sus compañeros por lo que les gusta y tal. Entonces la cosa es, claro, siempre va a haber alguien que te diga, oye, pues no te has leído los libros, incluso con tal, pero eso siempre va a haber, incluso si te lees los libros y la biografía de Tolkien, siempre va a haber alguien que te diga, ah, ya, pero es que estos cuentos inéditos tampoco te los has leído. Y bueno, pero eso no sé, supongo que es como todo, yo no pondría que hay una serie de clases y tal, y sobre todo porque nadie se queda nunca estático, tú eso no lo has leído, a lo mejor has leído otras cosas que el que te lo está diciendo no se las sabe, ¿no? Siempre hay más y menos y a lo mejor algún día los leerás o no, o lo que sea, sí. Hombre, pero también yo creo que en el mundo friki también hay muchos Sheldon Cooper, ¿no? Sí, ¿no? Y luego además son personajes que no aportan nada, porque lo único que están es cerrando el camino a otras cosas. Sí. Bueno, un poco. Espera, Bueno, que vas. preguntas, venga. Sí, no. Bueno, me vais a perdonar que es que he tenido que salir antes un momentillo a hablar con los de antes, pero bueno, espero que no hayáis comentado esto. Volviendo un poco no en el tema de clases, sino yo sí que veo 2 tipos, entre comillas, de frikis. Creo que algunos, me incluyo, vivimos cierta época de los 80 en la que quizá no había tanto contenido. Y hay una parte de sentimiento, yo diría que de sentimiento, que aun cuando no haya producto, tú lo sigues viviendo. Por ejemplo, en Star Wars estuvimos 15 años sin nada y ahí estaba eso. Y eso es algo que yo hoy en día no veo. O sea, con Perdidos, por ejemplo, que a mí me encantó hasta el final, lo siento. Pero hubo un boom brutal y cuando se acabó ya no existe Perdidos. Tengo la impresión de que con Juego de Tronos, por ejemplo, va a pasar lo mismo. Hay un boom, pero cuando se acabe la serie llegará otra y de esta nos olvidamos. O sea, yo lo que veo ahora es un tipo de friquismo, entre comillas, que es muy del momento, de me gusta esto ahora y ya no me gusta, que ahora hay otra cosa. Entonces,
¿Sabes qué fue una de las cosas más vistas la semana pasada en YouTube? El tráiler de John Sheldon Cooper. Ah, sí. Igual quiero decirte que no te preocupes que la industria, o sea, por ejemplo, el Juego de Tronos es un mundo tan amplio que, bueno, incluso Martin ya lo hizo, ¿no? Sacó muchas precuelas, sacó incluso cómics de algunos personajes que eran nombrados por algunos personajes de Juego de Tronos y sacó un spin-off. Yo creo que el sentimiento de nostalgia es una cosa que los frikis vivimos en nuestra piel. O sea, yo, por ejemplo, cuando tú hablas de hace 30, o sea, soy bastante un poco más mayor, cuando yo veía el Imperio, cuando se acabó el Retorno del Jedi, yo tuve que pasar mucho más tiempo sin ver nada de Star Wars. Me tuve que conformar con droids y con las películas de los... Sí, pero que quedaba un sentimiento quizá que a día de hoy yo creo que no queda. O sea, creo que terminó Perdidos y por mucho que te gustase, a mí me encantaba, pues ya está. Ya no existe Perdidos, entre comillas. La puedes ver si te apetece, pero no queda un legado. Una vez que terminan las cosas ahora, yo creo que no queda un legado como sí que quedaba antes. Inmediatamente salta la nueva liebre, ¿sabes? O sea, cuando terminó Perdidos, salió Fringe. ¿Sabes? Fringe se anunció como muy platillo, primero los 4 episodios son una mierda, luego es maravillosa, una serie maravillosa, pero los 4 primeros episodios de Fringe son horribles. Y a partir del quinto ya se convierte en una obra maestra. Se salió prácticamente al mismo tiempo. Cuando acabó Perdidos, J.J. Abrams empezó con Fringe. Y yo creo que eso es lo que nos están haciendo, no nos dan tiempo. No nos da tiempo a que se nos pase a tener ese sentimiento de nostalgia, porque inmediatamente ya hay otra cosa, otra novedad a la que ya nos enganchamos y ya se nos mete debajo de la piel y ya hacemos un fandom, ¿sabes? Una de las cosas, cuando se acabó Battlestar Galactica, ¿sabes? Bueno, se acabó de una forma épica, o sea, es imposible que se continúe esa serie. No hubo un sentimiento de lloro, ni nada de eso, ni de nostalgia, ni nada de reposiciones. ¿Por qué? Porque inmediatamente vino otra. Ahora mismo no te puedo decir cuál era, pero es continuo. Además, con el surgimiento de las plataformas digitales como Netflix o HBO, ya es totalmente... Es todo el rato una cosa nueva, ¿no? Ya no te da tiempo a digerir. Cuando salió todo lo que metieron de Star Trek, todos los trikis nos dábamos botes, pero es que inmediatamente nos metieron de spams, ¿sabes? Entonces, claro, tenías que decir, joder, que veo un episodio de Star Trek que ya me lo sé de memoria, me pongo a ver spams, ¿no? Pero es que cuando termina spams sale Santa Margarita Diet, sale todas, ¿no? Te van invadiendo y... Pero ¿no creéis entonces que no hay clases, pero sí a lo mejor dos tipos de personas, las que han podido vivir esa nostalgia, que lo viven de otra forma? Claro, o sea, es que... Es cuestión generacional, yo creo. Es decir, en nuestra época que no había internet, que no había nada más que 2 canales, que no había alguna... Bueno, ¿qué canales también? Y tal, yo creo que es otra manera de vivir. El que no hubiera teléfonos móviles también ayuda. Sí. O sea, yo recuerdo cuando lo que dice Germán es cierto, o sea, por ejemplo, cuando nosotros veíamos el viernes por la noche el 1, 2, 3, el lunes por la mañana nos tirábamos media mañana hablando de lo que había pasado en el 1, 2, 3, ¿no? Y cuando una de las series de culto de friquismo y tal, que es la de Historias para no dormir, de Chicho García Salvador, pues estábamos dándole vueltas, ¿no? A ver qué había pasado, porque a ver si nuestros padres no lo dejaban ver, claro que eso era otra. Sí, teníamos que verlo ahí. Pero sí, yo creo que sí, que existe un sentimiento de nostalgia y que ese sentimiento ahora mismo no se da porque no da tiempo. La industria va tan a matacaballo y tan rápido y tan arrasa con todo que no da tiempo a que se produzca ese sentimiento de nostalgia. Vamos a poner un ejemplo, Los Vengadores, la de Ultron, por ejemplo. No da tiempo a reponerte porque inmediatamente te sacan el Hombre Hormiga, te sacan Doctor Extraño, te sacan los Guardianes o te sacan otras, ¿sabes? Es que no te da tiempo realmente. Sí, bueno, yo por ser breve estoy de acuerdo con lo que dice José, pero bueno, yo rompería una lanza en contra incluso de la nostalgia, aunque pueda parecer feo, ¿no? Pero sí a favor de la erudición. Yo creo que lo que distingue al friki no es tanto la nostalgia como el conocimiento, como el saber. Yo creo que realmente los frikis, los que he entrevistado, son eruditos en su campo, sea una serie o sea una tal, no sé qué. Le damos mucho valor a la nostalgia, pero la nostalgia ni es exclusivo del fenómeno friki, que hay muchas otras personas que tienen nostalgia, ni es lo que hace realzar al fenómeno friki, porque yo recuerdo cuando yo empecé a gustarme estas cosas, para mí, que decir, los de Sandman, los temas de Sandman, para mí no era algo nostálgico, era algo fascinante por lo nuevo, porque era algo que jamás
había leído algo así, y eso es lo que a mí me hizo engancharme. Entonces no fue la nostalgia. La nostalgia nos empapa a todos y es un fenómeno muy de siglo XXI, y que tiene su valor y que tiene sus cosas buenas. Pero yo creo que lo que distingue al friki más que la nostalgia es el conocimiento, y muchas veces se pueden confundir, porque tú si conoces algo muy bien es porque lo has leído, porque lo has estudiado, porque lo has visto, porque sabes mucho, ¿no? Entonces una persona puede ser erudito de algo y a la vez sentir nostalgia de esa primera vez que lo vio, que lo conoció, etc. Si ahí tú ves diferentes tipos de personas, los que vieron Perdidos una vez y los que lo vieron 1000, los que lo vieron 100, ¿no? O ahora mismo yo, por ejemplo, es que soy muy viciada de todo, yo cuando veo una película o algo que me gusta, la veo mil veces y